tema Derecho Sucesoral, Saya E, con el profesor Jaime Torrealba. Buenas noches, profesor. En estos momentos le voy a tocar el tema de la sucesión a intestato legal o sin testamento, a su vez de cómo se clasifica el testamento, las disposiciones, las capacidades para testar, los incapaces y los tipos de testamento, y a su vez cómo se hace en nuestro país, tanto como en el extranjero. En cuanto a lo que es el testamento es un acto jurídico donde una persona plasma o dice o dispone después de su muerte todos los bienes o parte de ellos a sus herederos o otros miembros de su familia. En cuanto a las características que tiene dicho testamento, tenemos que es un acto de última voluntad, es unilateral, es revocable y es un acto formal y solemne. Cabe señalar que tiene ciertas reglas especiales. Entre estas tenemos la voluntad del testador debe ser manifestada directamente. A su vez, la voluntad de testar debe ser consciente y libre. El legislador debe estar en plena capacidad para establecer dicho acto, y la voluntad del testador debe ser la posibilidad de una nueva, de una manera inequívoca. En cuanto a lo que es el testamento a intestato o legal, se dice que es aquel que se realiza la persona, es aquel que el de cuyos muere sin testamento, o sea, no hay nada en donde especifique cuáles son los herederos, sin dicho testamento. ¿Cuáles son los supuestos de procedencia de este testamento a intestato? Se dice que en ausencia total de testamento, o sea, el de cuyos no otorgó el testamento válido. Cuando a pesar de existir un testamento, el mismo es nulo o ineficaz, sin importar dicha causa. No contempla la disposición de todo el porcentaje establecido en la ley. La otra es heredero incumple la obligatoriedad o condición impuesta en dicha ley. El heredero muere primero que el testador, premoriencia, y el heredero es incapaz, por ejemplo, un indigno. Estos son los casos en los cuales se procede para dicha sucesión. ¿Cuáles son las características de esta sucesión? Una es a mortis causa. 2, a título universal, es impuesta por la ley y suple la voluntad del causante. ¿Cuáles son los capaces o los incapaces para suceder a intestato? Se dice que la capacidad, según el artículo 803 al 813 del Código Civil, la capacidad es la regla y la incapacidad es la excepción. La capacidad no es un objeto de prueba. La incapacidad se subdivide en dos categorías, absoluta y relativa. La incapacidad absoluta es el no concebido, el prematuro, el ausente, no ha nacido vivo, con moriente jamás sucede a intestato. Y la capacidad relativa son los indignos, la indignidad, pueden suceder si son rehabilitados por la persona cuya sucesión se trate. En cuanto a lo que es el testamento o el objeto propio del testamento, el testamento tiene como objeto la transmisión de aquellos bienes y derechos y obligaciones al cumplimiento de los deberes de reconocer a un hijo y a su vez nombrar un tutor, entre otros. Tenemos la capacidad, son todas aquellas personas que no están declaradas como incapaces para dicha sucesión, según la ley, el artículo 839. Los incapaces para disponer, según el artículo 837, los que hayan cumplido 16 años
que no hayan sido viudos, casados o divorciados, los entredichos o defectos intelectuales como los dementes, los locos y los sordomudos o los mudos que no sepan ni leer ni escribir. La nulidad. En el artículo 835 se establece que puede haber dos o más personas atestar en un mismo acto, no debe de haber, sea en provecho recíproco o en provecho de un testador. Cabe señalar la clasificación de los testamentos. Se dice que el testamento puede ser el testamento ordinario y este se subdivide en dos, que es el testamento abierto y el testamento cerrado. El testamento ordinario es cuando el testador se encuentra en circunstancias normales de su vida y puede acogerse a cualquiera de las normas para testar. El testamento abierto es aquel que se hace dicha palabra en forma abierta delante de todos aquellos sucesores en presencia de ellos, mientras que el cerrado es aquel testamento que hace el decuyo en el momento antes de morir. Él lo manda a redactar, es un documento que se abre en el momento de la muerte, cuando él lo disponga. Nadie sabe qué dice dicho testamento. En lo que corresponde a los testamentos especiales, son aquellos en los cuales puede recurrir un testador en casos especiales, descritos de manera taxativa en la ley, y estos casos solo pueden ser en lugares donde hay una epidemia, a bordo de buques de marina, otorgados por militares o a su vez otorgados en el extranjero. Cabe señalar que los otorgados en el extranjero son los realizados fuera de Venezuela, siguiendo las normas establecidas en el país en el que se encuentra en dicho momento, pero, ¿verdad? Y podrá ser otorgado como abierto o cerrado. ¿Cuáles son las circunstancias? Podrán ser venezolanos o los extranjeros otorgando testamento en el exterior para tener efecto dentro de nuestro país Venezuela. Es el agente de diplomacia a través de los agentes diplomáticos o consulares que se encuentran en nuestra república, atendiendo a las disposiciones de las leyes venezolanas. La diferencia entre un testamento extranjero y uno venezolano, se dice que los testamentos fuera de Venezuela seguirán las normas establecidas en el país donde se otorgue. Y los de Venezuela se establecen en el 879. Los venezolanos y los extranjeros podrán otorgar testamentos autenticando no sea administrada la... Con respecto a las condiciones para su eficacia jurídicamente en Venezuela, se dice que este acto es un negocio jurídico de disposición de bienes para después de la muerte. La ley le ha dado el carácter de solemne, constituyéndose, ¿verdad?, en un acto estrictamente formal que requiere de unos determinados requisitos. La manifestación de la voluntad encierra tres fases. ¿Cuáles son? El discernimiento, la intención y la libertad. Agente capaz, la llamada capacidad, es el ejercicio que debe poseer el sujeto o los sujetos celebrantes de dicho testamento. Y el objeto físico y jurídicamente posible, que es el objeto, debe ser lícito. En cuanto al fin lícito, es el elemento que da la justificación a una manifestación de la voluntad, y la forma será la manera de plasmar una declaración de voluntad exteriorizada, haciéndola jurídicamente relevante. Muchísimas gracias, esta es toda mi exposición. En cuanto a la jurisprudencia, le envío el resumen en la página que le voy a mandar el link. Gracias, profesor, feliz noche.